Buenas tardes a todos. Parece que había como un problema en el ingreso. Buenas tardes a todos. Ay, qué pena la tardanza, pero había como un problema en el ingreso a la reunión. Gracias. Bien. Hoy vamos a, como lo hablamos el pasado lunes, hoy vamos a iniciar ya pues nuestra clase con el componente de tránsito y vamos a ver hay un video de un proyecto de infraestructura que ahorita pues está en etapas de factibilidad, que es muy interesante para que miremos pues temas de infraestructura vial. Bueno, y no solo vial, sino otros modos también de transporte. Hoy no vamos a hacer pues la clase, no todos, como les comenté, no todos los viernes, vamos a hacer la clase completa de vías de acuerdo con el horario que está en SICUA, dependiendo del avance que pues vayamos viendo y los trabajos que se vayan generando, vamos ajustando esos tiempos. Bien, entonces voy a compartirles la presentación. Bueno, lo otro es que las presentaciones también pues las vamos a estar compartiendo para que pues ustedes puedan tener acceso al material antes de la clase, y tal vez hoy no alcanzamos, pero digamos que no hay problema, nosotros lo dejamos, el material siempre voy a aprovechar y lo dejo acá. Ya voy a dejar las presentaciones cargadas para que ustedes puedan tener acceso a la información y a través ahí pues de Mateo, Laura y José Salomón puedan tener el material ahorita. Un segundito. Bien, de una vez dejo la información ahí para que porfis ahí Laura, Mateo y la puedan compartir. Bien, de otra parte, les encargo también dejar definido los grupos. Ya pues vi que hay un link con el que están trabajando para que puedan tener todo el armado sus grupos de trabajo, porque pues en esos grupos son los que vamos a dejar, digamos, para todo el semestre. Es básicamente como vamos a ejecutar todo el trabajo de diseño y de diseño y perdón, les comparto. Listo, ya les compartí aquí a Mateo, Laura y José Salomón. Bien. Perfecto. Entonces, ahora sí, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar. Una pregunta. Profe, qué pena interrumpir. Claro. Sí, lo que sucede es que, pues tú nos habías dicho la clase pasada que los grupos para el proyecto eran de 6 personas. Y al inscribir nos dimos cuenta pues que solo había para 5 personas. Y pues algunos creo que ya hemos hecho como los grupos de 6 personas y pues nos da como pena sacar a alguien. Entonces, ¿ahí qué podríamos hacer? Sí, en mi grupo tenemos la misma situación. Sí, perfecto. Sí, no hay problema. Ya lo conversamos ya lo conversamos con
con los monitores. Sí, ya los vamos a ampliar para que puedan dejarlos de 6, no hay problema. Perfecto, Claro muchas que sí. gracias. Sí, no hay Muchas problema. gracias, profe. Con todo, sí, ya había quedado anunciado, no hay lío. Bien. Laura, no sé si para que lo dejemos de 6 personas, porfis, ahí, para que coordines con José Salomón y con Mateo. Gracias. Y ahora lo cambiamos. Vale, muchas gracias, sí. Bien, perdón, voy a proyectar. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Es que en el anuncio decía que es importante la instalación del programa AutoCAD Civil. Y pues tengo la pregunta, ¿dónde se descarga o cómo hacemos para la licencia? Ok, adelante. Buenas tardes a todos. Bueno, en cuanto a eso, en el anuncio ahí les escribimos que existe una guía que está en material complementario de instalación para el programa, pero he recibido 2 correos diciéndome que no les aparece AutoCAD Civil en la página de esto. Entonces yo les quería preguntar, ¿alguno ya pudo instalarlo, descargarlo, instalarlo o ninguno ha podido? ¿O a alguno le aparece? Pues yo pude Mateo, hace como Yo ya pude, digamos. 2 meses. Yo lo instalé hace como 2 meses con la cuenta de la universidad. Sí, y les aparece el AutoCAD. Sí, sí, ¿es el métrico? Exacto, sí, el Ah, sí, métrico. sí, yo lo tengo. Bueno, entonces el problema es de ciertas cuentas. Profe, digamos, a mí no me aparecía, pero era porque había suscrito mi cuenta de la universidad antes ya al programa, pero no la tenía como cuenta educativa. Cuando la suscribí como educativa ya ahí me aparecieron todos los programas. Parece que esa va a Entonces, ser la razón. entonces seguramente es por eso. Sí. ¿Cómo, Santiago? Esa licencia que nos da la universidad, ¿por cuánto tiempo es? ¿O hay que renovarla? Porque es que yo hace también un tiempo la había activado con la cuenta de la universidad. Entonces no sé cuánto tiempo dure o... Esa cuenta depende de la versión, a veces dura 1 año, hasta 3 años podría durar, pero depende de la versión que se haya descargado. Pero digamos que con la misma suscripción de la universidad, uno puede descargar la nueva versión y esa tendría mínimo 1 año. Y es la versión full. Si les sugiero es que descarguen la versión en inglés métrico. Okay. Inglés métrico, porque todos los videos están en la versión en inglés. Otra cosita, bueno, para las personas que no puedan descargar AutoCAD, en UCAC nos habilitó la sala 6 durante el horario de la clase para que ahí puedan utilizar AutoCAD en Civil 3D. Entonces está habilitado durante el horario de la clase. Sin embargo, ayer miré en sala pública en UCAC y parece que no está sirviendo en sala pública. Entonces con los monitores ahorita vamos a revisar que sí esté funcionando en sala 6 y si no está funcionando nos vamos a poner en contacto con ellos porque el semestre pasado tuvimos el mismo problema. Entonces ahora les confirmamos por el chat. Pero yo, igual que mis compañeros, también descargué un AutoCAD de la universidad. Entonces, no se llama, no, o sea, no se podría que para los que lo tengamos la licencia todavía funcione o nos den una licencia. Yo creería que sí, pero descargaron Civil o AutoCAD porque son diferentes, ¿no? La idea. licencia es independiente. Si usted descarga AutoCAD, de todas formas puede descargar AutoCAD Civil 3D y va aparte porque es como la cuenta, en la cuenta Autodesk, usted le da como activar la licencia y cada cosa le da como una licencia por programa. Así es. Sí, exacto, sería descargar la licencia de AutoCAD Civil 3D, que es diferente a la de AutoCAD solito. Para que, yo creo que eso lo pueden, o sea, si descargaron antes AutoCAD y ahorita descargan AutoCAD Civil 3D, yo creo que no les va a molestar con la licencia. Qué pena. Yo descargué la versión en inglés y eso, pero digamos, ¿cómo sé si están diciendo que tiene que ser métrico, ¿no? Entonces... sí, perdón, comparto mi pantalla principal.
Espérame, cambio de pantalla. La idea es que cuando estén compartiendo, no sé si vean el escritorio, ustedes entran en AutoCAD, Autodesk, y acá debe aparecer en Autodesk, perdón, este es en 2017, En Autodesk debe estar, descarga todos estos archivos, AutoCAD, Civil, Imperial y Métrico. Este es el que vamos a utilizar, este que les estoy mostrando acá. Ok, listo. Entonces Muchas descarga gracias. toda la suite, ese no hay problema. Pero el que vamos a utilizar es este, Civil 3D Métrico, en inglés. Ok, muchas gracias. Una cosita en cuanto a los grupos, si ya tienen su grupo de 6, en el mismo Excel que les mandamos, no importa, coloquen el nombre del otro integrante abajo. Listo, si tienen el grupo de 6, simplemente lo colocan ustedes el nombre del otro integrante ahí abajo. ¿Vale? Listo, perfecto, gracias. Ok, perfecto. No, muy bien. Sí, chévere dejar eso de una vez todo cuadrado. Sí, yo creo que dentro de 8 días, el próximo viernes, vamos a tratar ya de empezar a hacer un ejercicio sencillo de AutoCAD y de Civil 3D para que porfa pues procuren de aquí a 8 días que lo podamos tener ya instalado, por favor. Bien. Y igual de esos ejercicios queda el video guardado y también les compartimos una guía. La guía que se comparte no es exactamente lo que vamos a hacer en clase, ¿no? Entonces, es una guía nada más del mismo tema, pero no es exactamente el mismo ejercicio, para que lo tengan presente, ¿no? O sea, que no se vayan a adelantar. Bien. Bien, ahora sí vamos a iniciar nuestro tema de tránsito. Les comenté el lunes pasado, pues la idea es empezar con una introducción muy rápida del componente de tránsito asociado a la infraestructura. Realmente es el contexto general que le vamos a dar al curso. Entonces, básicamente el curso nace o el tema de infraestructura nace pues de un problema de comunicación, de poder llegar de un sitio a otro. Y en ese orden de ideas, ese problema de comunicación, pues claramente es un problema de transporte. Entonces vamos a ver pues algunas definiciones, algunos conceptos, la ingeniería de tránsito en el marco de la ingeniería de transporte, eh, el problema del tránsito, los elementos del tránsito y las referencias. Vamos a ver en este primer módulo que vamos a ver. ¿Sí se ve la presentación? Qué pena que no les pregunté. Sí, señora, ahí se ve. Bien. Bien. Básicamente, pues como lo hablábamos ahorita, el transporte pues es el traslado de personas y bienes de un lado al otro. El transporte comercial moderno está al servicio del interés público, incluye unos elementos interrelacionados en el movimiento. Como en todo el mundo, el transporte es y ha sido un elemento central para el progreso o el atraso de las distintas civilizaciones. Sí, desde siempre, ¿no? Desde, inclusive, ni siquiera en seres humanos, en los mismos especies animales, el tema del transporte con la migración, pues se ha vuelto es una necesidad, ¿no? Y ahora, pues más aún nosotros que, pues tenemos en algún punto, digamos, temas de intercambio entre nosotros mismos, esta necesidad de comunicarnos es mucho mayor, de podernos transportar de un sitio a otro. Básicamente, el transporte nace pues de unas necesidades como tal, que son una necesidad económica, ¿sí? Y no me refiero, digamos, a un tema digamos, de recurso, sino la necesidad del alimento, la necesidad del agua, la necesidad de poder cambiar de lugar de hábitat, digamos, por una estación del año, etcétera, a través de pues, esos elementos se genera esa necesidad de conectividad. Búsqueda de comida, trabajo, pues es, digamos, son dos aspectos muy importantes que pues hacen que se haga completamente necesario este elemento,
intercambio de bienes y mercancías, exploración, crecimiento personal, mejoramiento de la sociedad. Digamos que son básicamente los elementos que hacen que se haga completamente indispensable el tener que movernos, transportarnos realmente. Bien, aquí citamos a Joel, 2010, donde pues define que el transporte está definido como el movimiento de personas y bienes para alcanzar las necesidades básicas de la sociedad que requiere movilidad y accesibilidad. Digamos que ya empezamos a integrar conceptos adicionales donde vamos un poquito más de la necesidad, ¿no? Entonces vamos ya a incluir aspectos como movilidad y accesibilidad, donde vamos a ver pues más adelante cómo estos aspectos realmente definen una infraestructura, ¿no? Y no solamente vehicular, sino peatonal, de flujos continuos, etc. Resulta importante destacar que el movimiento de personas tiene mayor importancia en áreas urbanas, mientras que el movimiento de bienes y mercancías se presenta en los ámbitos interurbanos, que es básicamente lo que nosotros vemos en las ciudades en el día a día, la necesidad pues, de la movilización de personas, como lo decía la definición, por temas de trabajo, por temas de comida, por temas de salud. Digamos que ese es el contexto urbano. Y el contexto interurbano pues se convierte en un tema principalmente de viajes por motivos de transporte de carga, por ejemplo, de motivos de, bueno, viajes también de trabajo o viajes de recreación, que digamos que es como el ámbito en el cual se generan estos elementos. Nosotros principalmente en este tema de vías vamos a estar concentrados en la infraestructura interurbana, es decir, la que conecta las ciudades, que básicamente va a obedecer o responderá a una necesidad de transporte pues, de carga y pasajeros, principalmente carga. Y vamos a ver pues que el vehículo de diseño ya son los camiones y todos los elementos van a estar pues orientados en esa línea. Bien, hay una importancia, perdón, del transporte que está asociada al crecimiento económico. Las voy a leer ahí, me perdonan textualmente, pero digamos que son ideas importantes que las vamos a desarrollar. El crecimiento económico, la disponibilidad de transporte no es condicionante para el crecimiento económico, pero su ausencia puede limitar o dificultar el potencial de una región. Es, digamos, lo que nos pasa a nosotros en nuestro territorio, ¿no? Acá estamos en una zona geológicamente muy compleja, muy joven además, y topográficamente también bastante compleja. Pues tenemos 3 cordilleras que pues van desde los 300 metros de altura hasta los 3.500 en promedio, ¿no? Las 3 cordilleras. Y resulta que entre esas cordilleras se ha configurado pues unos sistemas de drenaje natural, pues que son el río Cauca y el río Magdalena y los ríos de los llanos orientales. Y si ustedes observan, la mayor infraestructura vial de nuestro país está en esos ejes, ¿no? Donde está pues relativamente plano. El reto que nosotros tenemos en nuestro territorio, digamos que es una forma de verlo de manera global y entender qué sucede, es la conectividad transversal. Precisamente por esas 3 cordilleras que tenemos, la conectividad transversal de nuestro territorio pues es bastante compleja. Y en cierta manera ha afectado, digamos, ese crecimiento económico, porque digamos que la infraestructura que se tiene desarrollada en mayor medida está solamente en un eje longitudinal, bueno, en varios, en 3 ejes longitudinales, pero transversalmente no lo tenemos conectado. ¿Y qué pasa? Transversalmente tenemos una ola de invierno, ¿cierto? Y se colapsa una conexión de esas transversales y al colapsarse esa conexión, colapsa todo el transporte, que es lo que pasa, por ejemplo, en la línea o en la vía Manizales-Bogotá o en la vía Medellín-Bogotá, que son las transversales. Entonces, ese es el problema de nuestra infraestructura y el reto de nosotros es volverla redundante, que ahí es donde está, pues, digamos, uno de los pilares de lograr ese crecimiento económico, esa competitividad sobre todo, ¿no? Conectarla transversalmente de una manera, de
de una forma redundante y estable, segura, ¿no? Que ese es el reto que estamos en este momento viviendo, pues a través de todas las concesiones 4G y 5G que vienen y las asociaciones público-privadas y bueno, y en general todos los proyectos están apuntando a esa redundancia de la conectividad del territorio, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, miran el Google Earth en Europa o en Norteamérica, inclusive en algunos países aquí en Sudamérica, las vías son una red. Aquí nosotros no la tenemos completamente estructurada, ¿no? Por eso se generan esos problemas de conectividad que a veces tenemos. Y relaciona costos sociales y beneficios. La construcción de transporte consume gran cantidad de recursos, energía, materiales y suelo. Ese es un tema bastante clave, ¿no? Construir una carretera realmente afecta al paisaje, es una afectación ambiental, ¿cierto? Afecta energéticamente produciendo pues emisiones, el consumo de combustible para poder mover las máquinas, etcétera, ¿no? Digamos, requiere mucha energía. Y por ello tiene unos efectos negativos, que son pues todo esto que vemos ahí del ruido, los accidentes, la polución, arruina la belleza natural, que cambia el paisaje. Digamos que esa es una misión también que tenemos enlazar con el entorno de las carreteras, ¿no? Hacerlas más orgánicas. No obstante, la sociedad tiene una disposición a aceptar estos efectos para ganar ventajas de los nuevos sistemas de transporte, ¿no? Vean ahí esa, digamos, como dicotomía, ¿no? Que es, digamos, que en cierta manera las carreteras, pues, afectan nuestro territorio, algunos indicadores del componente ambiental, social, seguramente, genera unos afectaciones, pero en general la sociedad esas afectaciones acepta mitigarlas y que sea posible la infraestructura, ¿no? Eso es como el camino que uno hace para la finca. Uno dice, uy, voy a hacer un camino ahí, voy a ver un poco de excavación, pero igual lo necesito porque si no, no voy a poder entrar a la finca, ¿no? Entonces uno acepta esa condición bajo, digamos, sacrifica ciertos aspectos de ambiente, digamos, bueno, principalmente ambiente, de vegetación, para poder tener esa conectividad, ¿no? Y pues es lo que nosotros vemos socialmente que sucede a veces, ¿no? Ustedes escucharán comunidades que se oponen a la construcción de las carreteras y digamos que en general es una problemática que siempre ha existido, ¿no? En general, digamos que el transporte aquí en Colombia y bueno, en general el mundo, pues empezó en primera instancia a través pues de los viajes caminando, ¿cierto? En algunos sitios de Europa principalmente, pues se encontraron vehículos con tracción animal que permitían el desplazamiento ya pues en la época antigua, y ya sobre los años 1800 pues ya entraron otras tecnologías, digamos enfocadas básicamente pues al transporte férreo a través de vehículos con vapor, que fueron los trenes, los barcos, pues en los viajes intercontinentales que se hacían antiguamente, los barcos eran propulsados pues por viento únicamente, ¿no? Bueno, y así sucesivamente fue creciendo, se descubrió el motor de combustión interna, Henry Ford, y digamos que eso abrió un gran camino pues para el desarrollo del vehículo moderno, y pues generó otras situaciones. Ya en los años 1900-1920, pues ya hubo, a través del descubrimiento pues, de ese vehículo de combustión interna, pudo haber viajes aéreos, al principio pues muy rudimentarios, y obviamente ya viajes con vehículos transatlánticos impulsados por vapor y algunos por motores de combustión interna, ¿no? Bien, en ese orden de ideas, digamos que el transporte en sí en los territorios era pues a través de caminos y empezó pues de manera incipiente hacia los años finales de 1800. Ya en 1920 aproximadamente ya se empezó a ver la predominancia del vehículo y la organización de las ciudades para permitir, digamos, o adaptarse, digamos, a ese tipo de transporte. Digamos, en 1920 ya se empezó a ver la predominancia del vehículo y la organización de las ciudades para permitir, digamos, o adaptarse, digamos, a ese tipo de transporte.
al gran número de vehículos que empezaron a generarse, ¿no? De 1900, 1920, y ahí pues es donde las ciudades empiezan a cambiar radicalmente, ¿no? Donde pues anteriormente los espacios no eran tan generosos pues para el transporte vehicular, era más enfocado a un tema peatonal, después fue cambiando a este componente vehicular, y ya pues en los años 50, sobre todo 60, ya sobre todo en general ya se volvió bastante comercial el vehículo de combustión interna, y pues ya todas las ciudades cambiaron, ¿no? Que es lo que, ese crecimiento que hemos venido pues viendo a través de la década de los 50 hacia la fecha de hoy, básicamente ha sido un crecimiento continuo y sostenido pues de ese parque automotor, y pues es el que nos ha generado en las ciudades pues temas de congestión que ahora ya estamos pues sin espacio y nos toca resolver, ya pues nos generan otros problemas. Y aquí en Colombia, digamos que el primer modo de transporte motorizado que llegó pues claramente fue el tren a vapor, y se generó una gran red de conexión. Teníamos conectado Santa Marta con Bogotá, teníamos conectado Buenaventura con el interior del país, con Bogotá también, teníamos todo el Valle del Magdalena, el Valle del Cauca, había una gran red que se generó pues sobre los años 1850, 1860, bueno, más yo creo, a 1900. Y con, digamos, inclusive el metro, por ejemplo, de Nueva York, que hay tramos que son anteriores a 1900, es un tema bastante complejo, pero así es. Pero bueno, digamos que para no desviarnos del tema, esa red que creció aquí en Colombia, cuando se popularizó el uso del vehículo automotor en 1950, principalmente los camiones empezaron a llegar aquí a Colombia y se popularizó su uso. Hubo un gran cambio de infraestructura aquí en nuestro territorio, se pasó de la línea férrea a la vía, a la carretera, y pues claramente eso generó muchos problemas, porque en esa época para construir carreteras no existía la retroexcavadora, era con bulldozer, y ese bulldozer iba excavando y iba depositando el material de la tierra, lo iba botando al lado, ¿no? No había pues esa conciencia ambiental. Ese ejercicio continuo que se hizo pues por 2 o 3 décadas, de construir las carreteras y el material, depositarlo en las laderas, hizo que se sedimentaran muchos de los grandes ríos, ¿no? Que pues lo estamos viendo. Eso pues fue un tema tan masivo que lo vimos reflejado como 4 décadas después, ¿no? Ese transporte de material fino afectó pues en gran medida el calado del río Magdalena, el calado del río Cauca y pues muchos otros grandes afluentes. Ese fue uno de los grandes costos, lo que hablábamos ahorita, de la construcción de carreteras aquí en nuestro país. Y fuera de eso, una gran pérdida que tuvimos es que la línea férrea que conectaba, había una red que conectaba todo el país, se dejó de lado desde los años 1960 más o menos, en mayor medida desde los años 70 hasta el día de hoy, prácticamente hace 10 años o 15 que se está tratando de recuperar esa red, y esa red quedó de un ancho que se llama trocha angosta, que es de 1 yarda, 91 centímetros. Y resulta que hoy día no fabrican vehículos, o sea, el material rodante para las líneas férreas no es apto para ese tipo de ancho de 91 centímetros. Todos los fabrican con ancho trocha estándar, que es 1.45 más o menos metros de ancho, y tenemos un atraso gigante en ese tema férreo. Realmente, pues ese pasar de las líneas férreas a las líneas, a la carretera, pues digamos que nos dejó esa gran pérdida y podemos recuperarla. Digamos que el éxito también del transporte, como ustedes lo pueden ver acá en todos estos dibujitos que ven, trenes, vehículos, barcos y aviones, es la intermodalidad, ¿no? Que tenemos que tratar de buscarla. Entonces, por ejemplo, los modos férreos
o fluviales son mucho más eficientes en trayectos planos que la carretera, ¿no? Pero en los tramos de montaña, recordemos nuestra conectividad transversal, es mucho más eficiente la carretera que los otros modos, por la energía que se requiere y la infraestructura que hay que construir. Entonces, ¿eso qué nos lleva? Que todo este contexto que tenemos en nuestro país, primero nuestro territorio, segundo la forma como ha venido desarrollándose pues los modos de transporte. Esto hace que nos inclinemos por un tema de intermodalidad asociado al territorio, ¿sí? Que es básicamente lo que, digamos, en este momento está apuntando todas las soluciones de ingeniería, ¿no? Es básicamente conectar sistemas, a lo que va pues todo este cuento que les estoy mostrando en este momento. Y todo ese cambio, digamos que ha generado unas oportunidades en el tema del transporte. Todos esos cambios que tenemos que generar, la intermodalidad, la redundancia de conexión, etcétera. Entonces, los ingenieros tienen que enfrentar nuevos retos en la ingeniería de transporte, tales como el desarrollo de nuevas tecnologías, comunicaciones, búsquedas de nuevas opciones de energía para reemplazar combustibles fósiles y los complejos temas medioambientales de financiamiento y de desregularización. Por todo lo anterior, van a existir en este campo de la ingeniería de transporte y de tránsito bastantes opciones, ¿no? Entonces, ¿qué son opciones o posibilidades? Son todas las formas en las que se puede aplicar o desarrollar los sistemas de transporte o la infraestructura en general. Entonces, ahí se generan manejo de transporte de mercancías, diseño y fabricación de unidades transportadoras, infraestructura del transporte, que es el tema que nos ocupa a nosotros en este momento. Entonces, vean todas las oportunidades que genera todo este componente y todo este gran cambio que se está haciendo, ¿no? La planeación del transporte que aplica pues bastante en los temas urbanos. Digamos que podemos ver toda una gama de posibilidades enfocadas a solucionar un problema, la conectividad y la accesibilidad, ya sea de pasajeros o de carga, ¿no? Y son todos diferentes, digamos, ramas de la ingeniería en la que pues, se generan todos esos escenarios. El diseño de infraestructura, que es lo que vamos a estar aquí en este curso, básicamente enfocados, que pues es la definición de las características del equipamiento de transporte garantizando eficiencia acorde con los criterios de diseño apropiados y las relaciones matemáticas, que es lo que vamos a ver. Y pues otro campo innegable pues es la construcción de toda esa infraestructura. Estará también la operación y la gestión, que pues es todo el tema, por ejemplo, que hacen las concesiones, lo que va a hacer, por ejemplo, la empresa Metro, ¿no? Ellos van a construir, operar y mantener la red. ¿Ven? Entonces hay una cantidad de aspectos que se generan por todo este, digamos, como solución a todo este problema del transporte. El tema de mantenimiento, que pues es asegurar la estabilidad en el tiempo de la infraestructura. Bien, entonces todos esos elementos de ingeniería, ¿cierto? Todos esos aspectos generados alrededor de la ingeniería de transporte y que son pues de una u otra manera campos en los cuales pues podemos visualizarnos en algún futuro porque pues cada vez se van a ir modernizando y sí o sí tienen que existir, ¿no? Lo que hablábamos al principio, siempre vamos a requerir de la conectividad, siempre, ya sea a través de redes, como lo estamos haciendo ahorita, de redes virtuales. Esto es una conectividad, o sea, hay que buscar la solución. Este es un modo también, o ya sean reales como pues lo son la infraestructura como tal, ¿no? Y muy seguramente, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, pues, ya la gente no tendrá que transportarse, puede que se utilicen vehículos más pequeños y queda una infraestructura existente que ya como reto tendrá, por ejemplo, cómo optimizarla con más vehículos de menor tamaño. No sé, se me ocurre que son cosas que pueden ir sucediendo a futuro. Y es muy dinámico, ¿no? Digamos que eso no va a ir cambiando la tecnología, va a ir cambiando, digamos, las necesidades
y todo el tema de transporte tiene que ir acondicionándose pues en paralelo a esa condición. Ese adaptarse obedece pues a un ciclo, que es el que vemos aquí, que esto pues se ha mantenido por años, muchos años, es un ciclo básico de ingeniería y no solamente aplicable a la infraestructura, sino de manera general, ¿no? Que primero debe haber una etapa de planeación, que es donde pues se recopilan datos, se hacen análisis gruesos, conceptuales, y se define cómo se va a solucionar el problema, ¿sí? Entonces, vean que vamos a estar enfrentados muy seguramente y en un futuro muy cercano a nuevos modos de transporte, pues con todo este cambio de hábitos que nos genera, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Ese es un tema pues bastante interesante y pues esa planeación tiene que sí o sí darse, ¿no? Y pues digamos que la idea es uno capacitarse pues para ver no el presente, sino más allá en proyección, ¿no? Y ya una vez que se planea, se entra a una etapa de diseño, que ya el diseño como tal es llevar a una, digamos que en la etapa de planeación tenemos todo en ideas, el diseño ya es poder materializar en modelos de computador, en planos, en informes, en documentos, todos esos análisis de planificación. Y ahí en ese diseño vamos a encontrar los temas asociados a nuestro tema de infraestructura. Primero, pues no está aquí incluido el componente de tránsito. ¿Cuántos vehículos van a pasar, no? Y no solamente son vehículos motorizados, pueden ser bicicletas, pueden ser personas, pueden ser patinetas, por ejemplo, ese modo que se está utilizando ahorita tanto. No sé, hasta llegar a cosas como esas de Volver al Futuro, no sé si ustedes vieron que hay unas patinetas que flotan. Puede que se vuelva un modo de transporte a futuro, ¿no? Ahorita las hay, son las patinetas con llanticas y baterías que funciona bastante bien. Todo eso puede ir cambiando en el tiempo, ¿no? Es poder ver esas posibilidades. Y esos elementos de transporte, esos equipos, ya sea para que una persona camine o para que una silla de ruedas se desplace o para que opere una patineta, cualquiera que sea su condición, o una bicicleta, y los vehículos requieren pues un diseño geométrico, que es cómo se dimensiona el ancho, la inclinación, los ardineles, etcétera. Necesita una estructura de pavimento, necesitará unas obras, puentes, túneles, etcétera. Necesitará definir unos temas de drenaje, ¿cierto? De hidráulica, cómo vamos a evacuar la escorrentía. Va a requerir temas ambientales. Entonces, vea todo lo que se genera en ese ciclo, ¿no? Todo lo que viene aquí en el diseño. Y luego pasar de ese diseño a volverlo una acción real, ¿no? Aquí estamos en los modelos, en los planos, en los informes, y los vamos a llevar a la construcción, que ya es preparar la superficie, nivelarla, hacer los pavimentos, los puentes, los túneles, ya el acto como tal de construir. Y vean que sí, cuando uno está en un ciclo de estos, tiene uno que pues entender un poco la etapa de planeación y entender la etapa que sigue, porque finalmente todo esto es una cadena, ¿no? Digamos que el éxito de todo este desarrollo o este ciclo está en poder ir concatenando una etapa con la otra y poder garantizar que el proyecto sea pues adecuado, ¿no? Y ya pues se construye, se debe luego operar y administrar. Entonces, un ejemplo de eso es Transmilenio, ¿no? Se construyó, se debe operar y administrar. Y también se debe mantener, ¿no? Entonces vean todas lo que hablábamos ahorita, todas las oportunidades y todo, digamos, el espectro de elementos en los que ese problema de conectividad y accesibilidad que necesitábamos mejorar, en qué se convierte, ¿no? En todas estas etapas. Y luego pues viene un tema de experiencia, que es aquí, pues aquí es donde entra la academia, cómo optimizamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo se puede optimizar los nuevos modos de transporte post pandemia, por ejemplo, ¿no? Hay infinidad de cosas en qué pensar después de estos días, ¿no? Que es donde aquí entra, digamos, recopilar todas esas experiencias
y luego viene pues una nueva etapa de investigación y desarrollo y comienza el ciclo nuevamente. Esto puede tardar décadas, cada ciclo de estos. Digamos que aquí desafortunadamente en nuestro medio el tema, pues no me gusta mencionarlo, pero pues sucede, el tema político a veces se atraviesa por aquí en alguno de estos componentes y se vuelve complejo, se sale de las ideas técnicas y empieza a tomar otros roles, ¿no? Pues digamos que ojalá nosotros, ¿no? Y no solo pensando en infraestructura, sino en general en los proyectos, uno los planifique como una línea en el tiempo que se va a adaptar a los cambios tecnológicos, pero, y bueno, obviamente a la sociedad, al medio ambiente, etcétera, pero que realmente no hayan agentes externos de intereses que lo alteren, ¿no? Porque ahí es donde los proyectos se dañan, ¿no? Entonces, ojalá siempre tengamos eso en la mente, ¿no? Esa proyección del desarrollo de los proyectos. Bien. Hablábamos ahorita que, digamos que una de nuestras tareas es buscar la intermodalidad, ¿no? Que básicamente va a solucionar muchos problemas. Un caso clásico de la intermodalidad es, en los llanos orientales tenemos, bueno, ahorita están otra vez en exploración, muchos pozos petroleros. Y la forma de transporte del crudo a los centros, imagínense, todo eso se producía en los llanos orientales y gran parte de todo ese crudo que se genera se llevaba al mar para poderlo llevar pues a los buques y transportarlo por vía carretera, que son pues todos esos carrotanques que vemos en la vía. Hubo una época que la vía Bogotá-Villavicencio era un oleoducto con llantas, muchísimos vehículos transportando petróleo. Realmente eso no es eficiente. Imagínense, Villavicencio estará, no sé, 100 o 200 metros sobre el nivel del mar para tener que subir a Bogotá, que está a 2.600, pero hay que subir la cordillera y después continuar atravesando todas las cordilleras para llegar al mar, cuando, por ejemplo, podemos a través de flujos continuos, que son los ductos, poder transportar, ¿no? Que es, por ejemplo, el oleoducto Caño Limón-Coveñas, por ejemplo, ¿no? Entonces, vean cómo podemos cambiar ese modo de transporte de carretera, de crudo por carretera, en crudo por un flujo continuo, ¿sí? Vean, ese es un cambio de intermodalidad, ¿sí? Ese mencionar uno. Otro cambio de intermodalidad, por ejemplo, es, no sé, en los llanos se produce muchísimo arroz, ¿sí? Entonces, de pronto, subir todo el arroz para procesarlo aquí, por ejemplo, en la sabana, no tendría mucho sentido si yo las procesadoras las tengo, por ejemplo, en los llanos orientales, y más bien lo que transporto no es digamos, el insumo como tal, sino el producto ya elaborado, por ejemplo, ¿no? Esa es una forma, digamos, de poder optimizar transporte, porque hay que coger el arroz, no sé, voy a hacer un ejemplo ahí, cojo el arroz, lo transporto a Bogotá, aquí lo vuelvo a harina y después lo llevo a Villavicencio. Entonces, para que pues allá hagan sus productos, por mencionar algo, ¿no? Digamos que en la intermodalidad también está inmerso el poder optimizar todos esos procesos, ¿no? En los llanos orientales ahorita está el tema de la palma, ¿no? La palma de aceite. Que todo se pueda producir allá y procesar, digamos, por ejemplo, un tema bastante curioso, las plantas refinadoras de crudo están en la costa atlántica y el crudo se produce por ejemplo, en buena medida en los llanos orientales. Imagínense ustedes, ¿no? Hay que transportar todo ese crudo a donde están las plantas, las refinadoras. Entonces, todo eso como país, como territorio, es en lo que debemos presentar, optimizar, ¿no? Y digamos que el modo carretero, aquí dentro de todo este sistema global de transporte, pues prácticamente o estos modos se miden por un tema que se llama la eficiencia, ¿no? Y esa eficiencia está en términos, pues, de consumo energético, volumen de transporte, oportunidad, o sea, el tiempo en el que se genere ese transporte, y la carretera como tal no es el modo más eficiente. Pero aquí, ¿por qué es tan usado?
porque es lo que mejor se adapta a nuestro territorio, ¿ven? Entonces, si nosotros pensamos en que hay zonas de nuestro territorio que pueden ser tema ferroviario, el tema aéreo, potenciarlo, un tema aquí de ferries por ríos o también buques, de contenedores o bueno, de transporte de carga y tratar de mejorar esa eficiencia, ¿no? Entonces, digamos que nuestra misión hoy día es como ingenieros y como planificadores de los modos de transporte, es buscar esa eficiencia. Bien, aquí pues ya vimos algunas definiciones de transporte. Vimos que esos modos de transporte, era lo que comentábamos ahorita, está en términos de velocidad, costo y capacidad, donde pues la carretera es uno de los más costosos y bueno, y el aéreo, ¿no? El modo aéreo también es un modo pues bastante costoso, pero cuando estamos hablando de la intermodalidad podemos buscar llegar a esa eficiencia y que esa eficiencia pues se vea reflejado en una utilidad de tiempo y lugar, es decir, esperar las personas que viajan o la carga en el tiempo y en el lugar esperado. Y en sí, en síntesis de todo lo que hemos pues visto, realmente la ingeniería de transporte se nos convierte en algo que es la aplicación de los principios tecnológicos y científicos a la planeación. Vean, aquí lo tenemos. Al proyecto funcional, a la operación y a la administración de las diversas partes de cualquier modo de transporte con el fin de proveer la movilización de personas y mercancías de una manera segura, rápida, confortable, convenientemente económica y compatible con el medio ambiente. Que esa es una definición que se ajusta, que recoge todo lo que estamos aquí conversando y para lo que apunta nuestro proyecto de diseño de vías. Digamos que lo vamos a pensar en un marco interdisciplinario, ¿cierto? Donde podamos buscar que todos estos aspectos que se deben brindar en un proyecto los apliquemos, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir poco a poco analizando temas y viendo pues componentes uno por uno para poder llegar, digamos, a generar un proyecto en toda la extensión pues de esta definición. Y ahí se desprende dos componentes, un tema de la ingeniería de tránsito, que es la planeación del proyecto geométrico y la operación del tránsito por calles y carreteras y sus redes terminales, tierras adyacentes y relación con otros modos de transporte. Por eso es que nosotros, para poder pensar en infraestructura, debemos pensar en los vehículos y las carreteras pues, que se van a utilizar, ya sea para temas peatonales, de biciusuarios, etcétera. Y por eso tenemos que iniciar con definir el caudal, ¿no? Entonces las carreteras son como una tubería donde el caudal son los vehículos o los elementos que la usan. Entonces vean cómo empezamos aquí a amarrar estos elementos y esa es la razón por la que tenemos aquí este componente de tránsito. Luego ya viene, aquí diseñamos nuestro caudal, ahora vienen las tuberías, que es el diseño vial propiamente dicho, el diseño geométrico, que es el proceso de correlación entre sus elementos físicos y las características de la operación de los vehículos mediante el uso de matemáticas, física y geometría. ¿Cuáles elementos físicos? Nuestro territorio. Entonces vean que vamos a buscar cómo vamos a tomar nuestro territorio para poder satisfacer un caudal y diseñar a través pues, de relaciones de física y geometría, diseñar nuestra tubería, que en este caso son las carreteras. Entonces vean cómo todo esto se empieza a ver concatenado y es una secuencia. Por eso les comentaba yo al principio del curso, la clase de inducción, que esta secuencia pues siempre va a haber una interrelación entre el tema anterior y el siguiente. Y claramente aquí lo vemos, ¿no? Esa tubería, que son las carreteras, se define por unos elementos que son la planta, no por la plata que se gaste para hacerla, sino por la planta, el alineamiento, que es el alineamiento horizontal, el perfil, que es el alineamiento vertical, y la sección transversal. Entonces, la planta es como si es cuando ustedes abren Google Earth y se acercan a una ciudad y ven todo el trazado de las vías. Eso se llama planta. El perfil
es cuando ustedes van en su vehículo y, por ejemplo, suben un puente y vuelven y lo bajan. Entonces, ahí están viendo la inclinación de la vida en el sentido longitudinal. A eso se le llama perfil, es a representar ese cambio de elevación en los diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, si uno va de Bogotá a Melgar, ustedes empiezan aquí a 2.600 metros y cuando llegue a Melgar está uno no sé, como en 400 metros sobre el nivel del mar. Y ahí se genera un perfil, ¿sí? Que es un descenso. Bueno, no solo un descenso, uno llega aquí al peaje de Rosas, sube, luego empieza a descender hacia Fusagasugá, etcétera, y se genera ese perfil. Y la sección transversal es el ancho por donde uno va circulando. Ese ancho por donde uno circula se llama carril, y es la faja hábil para la circulación de los vehículos, y al lado del carril va la berma, que es, digamos, ahorita lo han vuelto ciclorruta, pero esa no es su función, ya más adelante hablaremos de ello, y ya puedes seguir el andén, que ya es para los peatones, o la ciclorruta. Entonces, cada elemento que integra transversalmente la vía se llama una sección transversal. Por eso es transversal, porque es perpendicular a todos los otros, a la planta y al perfil. Bien. Aquí, pues, básicamente, esto es un resumen de todo lo que nos debe permitir la ingeniería de tránsito, que nosotros podamos proyectar nuestra vialidad, nuestra infraestructura de manera segura, para acorde a una velocidad que permita confort, conveniencia económica y compatibilidad con el medio ambiente, que es, digamos, este es un aspecto muy importante. Y en ese compatible con el medio ambiente, ustedes pues habrán escuchado mencionar actualmente todo el tema de cambio climático. Realmente ese cambio compatible con el medio ambiente tiene que ser compatible con el cambio climático. Y ese cambio climático, en gran medida, aquí en nuestro territorio, está asociado también a la geología, ¿no? Lo que hablábamos al principio, nosotros tenemos una geología joven, muy inestable, que con los diferentes cambios de periodos de lluvia a periodos secos, se generan pues cambios de estados de esfuerzos en los taludes y tenemos todos los acostumbrados derrumbes que se ven a veces que imposibilitan la transitabilidad. Entonces, esa compatibilidad con el medio ambiente también es una compatibilidad con el cambio climático, ¿no? Entonces, vean que tenemos que ir en la línea de todos. Por ejemplo, ese tema de cambio climático es algo que se viene pues trabajando hace unos 10 años, cada vez va tomando más fuerza, pero vean que siempre nos vamos adaptando a una condición diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé con este tema de carreteras, por allá hace 20 y pico de años, el tema de cambio climático, nada que ver. En esa época estaba muy de moda el tema del componente de los estudios de impacto ambiental, que hoy día pues es muy importante también, ¿no? Pero en esos estudios de impacto ambiental no había componentes del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Que pues está asociado a la hidrología, al régimen hidroclimatológico, etcétera, ¿no? A la geología. Digamos que pues todo eso han sido cambios que hemos tenido. Otro cambio importantísimo, por ejemplo, en mi caso, se los comento porque pues así fue cuando yo empecé en este tema, todo el tema de las vías se hacía en papel milimetrado. Imagínense ustedes, tocaba con regla, compás, papel milimetrado y hacer carreteras. Ya como ha cambiado el tema de tecnología, ¿no? Ya estamos en Civil 2021 que nos permite hacer modelos tridimensionales de la carretera y hay unos bastante sofisticados como InfraWorks y pues realmente tenemos que estar siempre en esa línea, ¿no? Siempre avanzando con la tecnología y pues con las mejoras que día a día se van, que inclusive las podemos promover nosotros mismos, ¿no? Bueno, estos son todo un resumen de todo nuestro componente de tránsito. Bien. Aquí viene algo muy importante, que el ingeniero de tránsito se encuentra en un mundo en el que existe un número de participantes clave que no entienden los problemas del tránsito o del transporte. El mundo real en el que trabaja el ingeniero de tránsito incluye a usuarios que no conocen la forma en que pueden afectar a un sistema de transporte en particular. Además debe incluirse la existencia de funcionarios electos o designados con poder de decisión
el público en general y otros profesionales con los que el ingeniero de tránsito trabaja en un esfuerzo conjunto en equipo. Realmente todos nosotros somos usuarios potenciales de la infraestructura, ¿no? Desde un andén, inclusive en el mismo conjunto donde vivimos, la escalera que utilizamos para bajar de la portería a la vía, eso es infraestructura. Y eso tiene que ser diseñado empezando desde ese pequeño elemento, ¿no? Tiene que ser diseñado para la seguridad de un usuario que no tiene ni idea de cuántos refuerzos lleva, de cuánto es la separación de los escalones, qué pendiente debe llevar. Esos son aspectos que define la ingeniería que se asocian a la condición humana, ¿no? Que digamos, siempre propenden por ir adelante del error humano, ¿sí? Entonces vean la importancia de todos estos elementos y digamos que en el curso que vamos pues, a desarrollar vamos a incluir todos esos aspectos que básicamente se llaman la seguridad y la comodidad. Por ejemplo, en edificios, no conozco mucho del tema, pero hay un componente que se llama seguridad humana, ¿no? Que es un componente para diseño de estructuras y de proyectos arquitectónicos. Y prácticamente que en estos temas de infraestructura tenemos que ir pensando también en ello, ¿no? En el tema de la seguridad humana y en la prioridad de los actores en la vía, ¿no? Que pues está el peatón, el biciusuario, digamos que todos los peatones que utilizan vehículos con llantas, por llamarlo de alguna manera, como las patinetas, etcétera. Todos esos, digamos que también son, tenemos que pensar pues en diseñar elementos de infraestructura que garanticen su seguridad. Bien. Y nuevamente, esas oportunidades que se generan dentro del tema de ingeniería de tránsito, pues es hacer estudios de tránsito y caracterización de usuarios. Por ejemplo, aquí en Bogotá se utiliza, bueno, ¿no? Y en general en todo el país, ¿no? Si se va a construir un proyecto de apartamentos, entonces la Secretaría de Movilidad le dice al constructor, bueno, garantíceme que todos los parqueaderos que usted va a construir ahí no me van a generar congestión en las vías, en las intersecciones, pues inmediatamente ahí adyacentes al edificio. Entonces, eso se convierte en un estudio de tránsito para caracterizar el comportamiento de un proyecto urbanístico y dimensionar la infraestructura de tal manera que la operación no vaya a generar congestión. ¿Ven? Entonces, esos son todos los aspectos que se empiezan a generar en este componente. Evaluación de funcionamiento. Es bueno, como que eso lo vamos a ver nosotros, digamos, desde un aspecto que se llama el nivel de servicio, que mide, pues, qué tanto es la relación volumen-capacidad, es decir, cuántos vehículos hay con respecto a la capacidad de la vía y cómo podemos mejorar esas relaciones, ¿no? Digamos que eso entra, pues, también en estudios de tránsito, en evaluación de funcionamiento, diseño de sistemas viales. Digamos, ahorita hay una herramienta de planeación. Bueno, eso existe hace muchos años, ¿no? Ahorita pues se utiliza muchísimo, sobre todo con el tema de desarrollar de manera sostenible el suelo y digamos, diversa, ¿no? Diversa me refiero pues a que exista espacio para peatones, existan parques, existan andenes, exista obviamente el espacio para los edificios y las vías, y hay unas herramientas de planificación que se llaman planes parciales. Y en los planes parciales hay un componente que pues es el diseño urbano como tal de una pieza de ciudad donde se definen pues los sistemas viales. ¿Cuál es el mejor sistema o el sistema de combinación de vías que hace que sea eficiente la operación de un proyecto urbanístico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita ustedes habrán escuchado de Lagos de Torca, por ejemplo, aquí en Bogotá. Y en muchas ciudades, por ejemplo en Barranquilla, también hay muchos planes parciales y se diseña toda una pieza de ciudad para que sea sostenible, ¿sí? Desde el punto de vista de los usuarios, bueno, y del proyecto como tal, económico, y pues accesible a todas las personas. Y se diseña esa pieza de ciudad pues para que sea agradable al usuario, ¿no? Y el usuario pues es no solamente las personas, se generan zonas verdes que atraen aves, por ejemplo, y así, digamos, la idea es utilizar pues el entorno.
análisis de operaciones del tráfico, gestión de los sistemas de transporte, que pues todos estos son aspectos, por ejemplo, que se trabajan al interior, por ejemplo, de Transmilenio, de la empresa Metro, todo este tema de la gestión del sistema de transporte, que es calcular frecuencias, capacidad, horas pico, horas valle, cuántos vehículos tengo que enviar en horas pico, cuánto en horas valle, dependiendo del mes, etcétera. Es una cantidad de factores que pues se pueden generar en todos estos aspectos, ¿no? La integración de tecnologías de sistemas de transporte inteligente, por ejemplo, ahorita lo que se estuvo instalando los semáforos inteligentes, ¿no? Que pueden medir colas de vehículos y con base en la cola que se observe la cola que observe, digamos, a través pues, de un sistema remoto de cámaras, poder hacer un modelo matemático que tome en alguna zona de la ciudad todas esas colas y optimice la red y los ciclos semafóricos para poder reducir esas colas. ¿Ven? Es un tema bien interesante y así funcionan esos sistemas inteligentes de semaforización, ¿no? Por ejemplo, es un tema bien chévere que pueden aplicar, por ejemplo, a ciudades pequeñas también, ¿no? Bien, ya visto todo esto, digamos que el tema de la infraestructura, que realmente es la oferta vial, esa oferta vial pues tiene una capacidad. Bien, aquí en esta oferta vial vemos que tenemos una oferta de un carril, 2 carriles, 3 carriles, 2 sentidos de flujo y la integración de estos 3 carriles nosotros lo vamos a llamar calzada. Entonces, por ejemplo, esto es una vía doble calzada de 3 carriles por sentido. Esa es la oferta vial y de esa manera uno expresa cómo se llama la infraestructura que va a construir. Entonces voy a hacer una vía doble calzada con 3 carriles por sentido. Y hay algunos elementos adicionales que son las bermas, que es todo esto que vemos acá. Ya más adelante hablaremos de todos esos detalles tipo. Pero esta sería la oferta, que es la infraestructura. Y la demanda, pues es el número de vehículos que van a ocupar esa infraestructura. Entonces, cuando aquí vemos que la demanda vehicular pues son los vehículos, los volúmenes de tránsito, el caudal, ¿cierto? Y la oferta vial es la infraestructura. Básicamente tenemos esos dos elementos. Y aquí empezamos a tener los siguientes componentes. Podemos tener que la demanda vehicular es igual a la oferta vial, que eso sería una pues condición óptima de aprovechamiento de la infraestructura. Pero ojo, tenemos que diferenciar el tipo de vía, ¿no? Hay vías urbanas, digamos, intermedias, por llamarlo de alguna manera, y rurales, ¿cierto? En una vía urbana, digamos que el usuario está en capacidad pues, de soportar que la demanda vehicular sea la oferta vial, porque eso implica que la operación es a velocidades bajas, porque todos tienen que operar en una corriente vehicular, ¿cierto? Entonces los usuarios al estar en una corriente vehicular, la velocidad para la cual fue diseñada la infraestructura es la que va a controlar la velocidad digamos, de desplazamiento de los vehículos. Pero que pues estas son unas condiciones aceptables de operación para entornos urbanos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto fácilmente puede ser o es una autopista urbana, por ejemplo, en Estados Unidos, que allá se presenta muchísimo esta situación. Acá nosotros, las autopistas que tenemos semejantes a esta condición sería, por ejemplo, la autopista norte de Bogotá, por ejemplo, que pues no es tan autopista, pero digamos que es una condición semejante, pero digamos que obedece a ese criterio de vía urbana. Y pues esto es un flujo continuo que permite pues una demoras mínimas y una condición aceptable de operación. Pero si yo voy a diseñar la carretera Bogotá-Girardot, yo no voy a tener a todos los usuarios en esta condición. ¿Sí? Digamos, esta es una condición adecuada para un componente urbano, pero no para un componente interurbano, en nuestro caso. Entonces, aquí la relación volumen-capacidad para vías urbanas puede estar en esta situación, pero para las carreteras como las que nosotros vamos a diseñar,
realmente no podemos tener a los vehículos en esta situación. Esto genera, digamos que impaciencia en el usuario y puede desembocar en accidentalidad. En ese orden de ideas, cuando la demanda vehicular es mayor a la oferta vial, entonces la oferta vial es los carriles, las calzadas, etcétera, se empieza a tener una operación forzada y a tener detenciones, que es la condición que no queremos que suceda. Por ello, el primer paso para el dimensionamiento de una infraestructura vial es definir el caudal, que es lo que vamos a trabajar pues, en las próximas clases. Bien. Cuando la demanda vehicular es menor a la oferta vial, podría uno estar hablando de un sobredimensionamiento, pero depende del uso, ¿no? Esto, como les menciono, si es en vías urbanas, puede que así suceda. Si es en vías rurales, no necesariamente puede ser un sobredimensionamiento. Bien. Y empiezan a asociarse a toda esta problemática que vemos de la infraestructura unos factores que intervienen o unos problemas del tránsito, que son diferentes tipos de vehículos en la misma vía, que pues vemos acá vehículos de tracción animal, que pues ya eso es un caso que aquí en nuestro medio ha venido mejorando, no falta, pero se ha mejorado de manera significativa. Se ha mejorado de manera significativa y digamos que también tenemos vehículos, por ejemplo, los vehículos, sucede mucho en vehículos de carga, que el parque automotor está en algunas zonas del país muy desactualizado. Entonces uno encuentra el camión Ford modelo 60 y al lado pues el tractocamión Brigadier modelo 2020. Y pues claramente muchas veces se encuentra uno que va más lento, ese Ford modelo 60, aunque lleve menos carga. Entonces eso afecta, digamos, se convierte en un problema del tránsito, ¿no? También está digamos, diferentes vehículos livianos, no sé, se me ocurre un vehículo muy antiguo, el Renault 4, que fue muy bueno, por ejemplo, pero hoy día pues ya es un vehículo de muchos años, un Renault 4 versus a una camioneta de estas, no sé, de esas BMW, pues claramente hay una diferencia de comportamiento del vehículo en la carretera, ¿no? Y pues en la mayoría de los casos, si yo tengo una condición de, digamos, de flujo vehicular donde el volumen está muy cerca de la capacidad, pues todos tienen que ir a la velocidad del más lento, ¿no? Entonces, esa diferencia de vehículos puede llegar a inducir también a un tema de seguridad, ¿no? De accidentalidad. Vías inadecuadas. Ese tema sí que es bastante complejo aquí en nuestro territorio, porque aquí las carreteras, como les comenté al principio, se actualizaron en los años 50, 60 y 70. Y esas carreteras se construyeron para el camión de esa época, que era un Ford que hoy día se llama un C2G, un camión de 2 ejes grande. Y ese vehículo, digamos que pues, no excedía los 8 metros de longitud. Hoy los vehículos que tenemos, los tractocamiones, que son las tractomulas, esas tienen tamaños entre 18 y 22 metros. Entonces las vías en muchos corredores se quedaron desactualizadas. Un ejemplo, la vía Mariquita-Manizales. Esa es una carretera con diseño de los años 60 y 70, que lo que se le ha venido haciendo es ampliarla, hacerla más ancha, pero no se le ha mejorado la geometría. La línea, que es la vía que comunica Ibagué con Cajamarca y Calarcá y el Quindío, es una vía que se construyó también en esa década de los 60 y fue construida para un vehículo que hoy día, pues imagínense, en la línea en Buenaventura, los contenedores, o sea, alrededor de 3.500 tractomulas salen cada noche en Buenaventura y tienen que atravesar la línea. Y eso fue diseñado para vehículos, pues camiones sencillos. Y vean, es un tema de vías inadecuadas, que eso es lo que estamos tratando de mejorar ahorita en nuestro medio, ¿no? Este tema de las vías inadecuadas. Una pregunta. Sí. Ese ejemplo que dice de la línea, ¿eso cómo se podría mejorar? O sea, ¿cómo podemos mejorar la línea? Ahorita precisamente, si me regalas ahí unos minuticos, el video que les voy a presentar es una idea formidable para solucionar ese problema de la línea, casualmente.
Entonces, ahorita vamos a ver el video que es bien interesante. Ujú. Y esa es una solución, esa es una de las tantas soluciones, ¿no? Si quieres, lo vemos ahorita más tarde y hacemos ahí pues una discusión al respecto, ¿no? Ujú. Listo, Sí. gracias. Bien, ok, con gusto. Bien, la falta de planificación del tránsito, pues esto sobre todo sucede en los entornos urbanos, donde pues aquí ha habido la necesidad de generar pues todo este tema de pico y placa, por ejemplo, que es una medida restrictiva del uso del vehículo, precisamente porque ya las vías no tienen capacidad, ¿no? Entonces, digamos que en nuestro medio la infraestructura se quedó corta, ¿no? Nuestras ciudades se quedaron ya con una infraestructura que ya no soporta pues todo el tránsito individual. Digamos que la mejor idea es tratar de cambiar a un transporte colectivo, pero digamos que en debida forma, ¿no? Digamos que en su principio Transmilenio, por decir algo que ahorita pues ese principio está en varias ciudades, funcionó muy bien y llegó al tope. Ya pues es un proceso en cualquier sistema de transporte, es un proceso pues que la planificación llega a un tope. ¿Sí hay alguna pregunta? Sí. Llega a un tope y digamos que tenemos que anticiparnos a que llegue a ese tope. Muchas veces no sucede eso. Entonces pasa una administración, pasa otra y no se resuelven los problemas de fondo. La infraestructura no cambia y su ocupación sí aumenta. Entonces, digamos que muchas veces era lo que hablábamos, esto desafortunadamente aquí en nuestro medio tiene un tema político bastante complejo aquí metido, que no permite que a veces avancen los proyectos como debiera ser, ¿no? Ojalá nosotros podamos estar en esa línea de poder crear que los proyectos avancen en el tiempo indistinto del tema político, ¿no? Porque aquí lo menciono, desafortunadamente así es, pero bueno. La falta de apreciación del transporte como una necesidad pública, que pues esto ya ha venido cambiando y claramente los sistemas de transporte son más adaptados a la necesidad que tienen las personas de transportarse, ¿no? Es básicamente lo que tenemos que llegar y cada vez esos sistemas van a ir cambiando. No debemos quedarnos en la solución única, sino lo que veíamos en el ciclo, hay que planificar, hay que observar, analizar datos y ver cómo se comporta y poder empezar a hacer los cambios. Es básicamente lo que plantea este punto. Y la falta de compromiso del gobierno y de los usuarios. Ya el usuario ha entendido pues, que tenemos que mejorar nuestra movilidad, que también depende de nosotros, pero pues digamos en el caso de Transmilenio siguen habiendo los colados, pues es una falta de compromiso del usuario. Una falta de compromiso del gobierno porque no se actualizan los sistemas y bajo la clara, digamos, observando que están fallando porque ya llegaron a su límite, no generan pues políticas de actualización. Entonces, por ejemplo, fallamos mucho en eso. Digamos hablo digamos aquí en nuestro contexto interno, ¿no? Bien. Y aquí viene el tema y la pregunta pues que me hacían ahorita. Todos esos problemas del tránsito desembocan en unas soluciones. Entonces hay unas soluciones realmente de alto costo, por ejemplo en las zonas urbanas, por ejemplo como Bogotá, Medellín, digamos ya las urbes que son densamente pobladas, ya las soluciones de alto costo es pensar en vías a otro nivel, ¿sí? Entonces pensar en vías, por ejemplo, soterradas, subterráneas, digamos que ese es un tema que pues ha traído mucho debate, que es mejor una vía subterránea o una vía elevada. El problema de las vías subterráneas pues es el alto costo de construcción. El problema de las vías elevadas pues es el impacto urbanístico, ¿no? Que puede en alguna forma deprimir el espacio. Entonces ahí se genera esa dicotomía, pero digamos que es nuestra tarea definir a través pues, de conceptos técnicos, de evaluación, de impacto, de relaciones de costo-beneficio, cuál de esas soluciones se adopta, ¿no? Por ejemplo, lo que hicieron en Boston, que
Hay muchos de los corredores viales que anteriormente eran esos freeway americanos que atravesaban por todos los terceros pisos de las avenidas, los deprimieron y en ese espacio generaron parques, ¿sí? Entonces se generó un espacio para el usuario, el de a pie, y se generó un espacio para el usuario que tiene vehículo. Y así es una ciudad, digamos, compatible con todos los modos, ¿no? Que es una ciudad incluyente. Hacia allá es que deben, digamos, apuntar las soluciones. Pero claramente ese cambio es una solución de alto costo y pues muchas veces no depende ni siquiera del planificador, sino también del gobierno de turno, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, aquí en Bogotá se está pensando en un corredor vial subterráneo, en su mayoría paralelo al Juan Amarillo, al canal Juan Amarillo, que es, es el canal que va casi paralelo a la 80. La idea era ahí en el puente de Guadua, entrar en un deprimido, irse por paralelo al Juan Amarillo y pues obviamente ese deprimido conectaba pues con la avenida Boyacá, con la ciudad de Cali, con la 68, con la NQS y aterrizaba en la séptima. Imagínense ustedes, esa es una vía súper importante. Cambios de ese estilo, digamos que están temas de factibilidad en este momento, no, por temas de costos no ha sido posible, pero realmente las soluciones de alto costo vienen a ser de ese tipo, ¿no? Ya vienen las soluciones de bajo costo, que es, por ejemplo, perdón, creo que se me saltó una, alto costo. No, sí, está el alto costo y las soluciones de bajo costo. Entonces ahí básicamente es dar soluciones de legislación y reglamentación acorde a las necesidades del usuario, educación vial, sistemas de calles unidireccionales y pares viales. Por ejemplo, estas tres soluciones que vemos acá las ha adoptado Transmilenio, ¿sí? A través del SITP, del bus SITP. ¿Y cómo? Cogió vías locales que antes era en doble sentido, las dejó en un solo sentido y con la manzana paralela que estaba, digamos, a 100 metros, dejó un par vial, que es esto que vemos acá. No sé si ustedes habrán tomado el par vial que se hizo entre la Cali y la vía que va para el aeropuerto entre la 26 y la 63, por ejemplo, esa es una solución. Entonces es aprovechar la infraestructura actual para poder acomodar, digamos, o poder lograr una operación. Otro ejemplo clarísimo de eso son los ciclocarriles que se han venido generando en la ciudad, donde se estudian corredores por donde usualmente pues, había tránsito de biciusuarios. Se evaluó la posibilidad de hacer un carril exclusivo, quitándole uno a los vehículos y generar corredores. Eso es una solución de bajo costo que está generando digamos, un gran impacto de conectividad de modos alternativos. Entonces vean que todo ese tema de las soluciones de bajo costo es como ingeniárselas, buscar la solución, ¿no? Canalización de tránsito, sitios adecuados de paraderos y estacionamientos. Bien. Y pues esa metodología de solución, pues digamos que también obedece un ciclo donde pues está la planeación, ¿cierto? Que es exactamente el mismo ciclo que veíamos ahorita. Está todo el tema de análisis de información, una propuesta de solución y finalmente esto desemboca, perdón, en una que pues aquí estaríamos, es equivalente al ciclo que vimos ahorita, una propuesta de solución y finalmente en llegar a una solución definitiva, o bueno, no definitiva, aparte de un componente de una solución, porque también pueden desarrollarse de manera gradual. Bien. Y antes de pasar el video, digamos, hay unos textos que vamos a compartir donde están pues todas las características de los usuarios, que son los conductores, pasajeros, peatones, ciclistas, el vehículo como tal. Entonces les vamos a compartir realmente es un libro, el de Cali Mayor, para que ustedes le den una leidita a todos estos, digamos, como actores de la vía y para de pronto hacer un control de lectura de aquí al próximo, de hoy en 15 días. Y también les vamos a compartir un documento de desarrollo de infraestructura
bastante interesante para que ustedes también le den una mirada y hacemos un control de lectura sobre estos temas, que yo se los estamos compartiendo pues con el grupo de monitores de aquí al lunes, para que yo creo que hacemos el control de hoy en 15 días, estaría bien. Y vamos a hablar de, bueno, como estamos en el tema de las vías, de las soluciones de alto costo, ahora sí, perdón, les voy a proyectar el video. Realmente me parece un tema muy interesante asociado a una solución de alto costo, ¿no? De cómo es que uno comparte el audio cómo se comparte el audio de lo que se está presentando. Profe, generalmente en la parte de arriba, cuando uno comparte, en la parte de arriba a la derecha hay unos punticos que uno le da clic y como que se despliega un menú y ahí aparece una opción que es compartir el sonido del computador. Ok, sí, ya, Share Sound, sí, ya lo encontré, sí. Muchísimas gracias, estaba ahí, exactamente ahí. Entonces les voy a compartir este video que se llama La Ferropista, que es en la línea, es una solución que se tiene planeada adelantar ahí en la línea y lo encuentran en internet, en YouTube, como Ferropista Colombia. Perdón, ¿sí se escucha el audio? Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Históricamente, la cordillera central ha sido una barrera para el transporte en Colombia, frenando el desarrollo económico del eje Bogotá-Buenaventura. El proyecto Ferropista en la cordillera central de los Andes permitirá optimizar este corredor, así como favorecer sustancialmente la comunicación entre los dos grandes ejes norte-sur del país. La ferropista conectará las estaciones de transferencia de Armenia e Ibagué mediante un túnel de 44 kilómetros, que permitirá la circulación simultánea de trenes en ambas direcciones gracias a un doble tubo central de 12 kilómetros. Se han evaluado distintas alternativas de diseño para el paso bajo la cordillera central, resultando óptimo el diseño de un gran túnel de base. Los estudios y diseños en fase de factibilidad se encuentran en avanzado desarrollo, posibilitando reducir los riesgos geológicos y constructivos. En las estaciones de Armenia e Ibagué se desarrollarán importantes actividades logísticas y mercantiles. Los trenes contarán con 35 vagones plataforma sobre los que se cargarán los camiones, manejados por los propios conductores. En una primera etapa de funcionamiento podrán operar entre 100 y 120 trenes al día, cifra que irá incrementando según aumente la demanda y se amplíe la capacidad del sistema. La ferropista de la Cordillera Central de los Andes será un sistema innovador que generará grandes beneficios al país. Las reducciones en tiempo de recorrido y en costos de transporte incrementarán las oportunidades de comercio con el exterior. El tiempo de recorrido entre las dos estaciones será de 30 minutos, haciendo un total de 70 minutos contando la carga y descarga, frente a las 4 horas actuales a través del alto de la línea. La construcción de la ferropista permitirá una mejora sustancial en la explotación de los viales actuales por el alto de la línea, al reducirse considerablemente la presencia de vehículos de gran tonelaje, lo que redundará también en una importante mejora de la seguridad vial. El costo promedio actual para una tractomula de gran tonelaje es de unos $300 por viaje. Se ha estimado una tarifa de $200 para el peaje, resultando un ahorro de hasta $100 por cada viaje, que se añade al ahorro económico por el menor tiempo de recorrido. El sistema constructivo prevé distintos métodos de excavación atendiendo a la tramificación geológica del macizo rocoso, apoyándose en galerías transversales especialmente diseñadas para posibilitar hasta 12 frentes simultáneos de ataque. Estas mismas galerías garantizarán la seguridad durante la explotación y facilitarán el acceso para futuras ampliaciones.
La ferropista colabora en reducir en hasta un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de combustibles fósiles, contribuyendo así a los compromisos de Colombia para alcanzar los objetivos de lucha contra el cambio climático establecidos en la COP21. La ferropista se ha diseñado con el ancho de trocha del estándar internacional, tracción eléctrica y sistema de control y seguridad totalmente automatizado. La sección del túnel dispondrá de conducciones adicionales para otras redes de energía y comunicaciones, generando así impactos positivos en el entorno. El proyecto ferropista generará impactos positivos en la productividad y competitividad de la economía nacional, en el medio ambiente y en la seguridad y fiabilidad del transporte de carga, ofreciendo una solución moderna de amplias prestaciones y máxima eficiencia al paso a través de la Cordillera Central de Colombia. Como lo pudieron observar, este es un proyecto supremamente innovador y en la línea pues, de todo lo que veníamos hablando, pues claramente pues, es una solución de alto costo, pero lo que me parece interesante de todo esto, y pues que es lo que hemos estado en la discusión ahorita, de lo que hemos estado hablando, es cómo se da solución en general a todo, ¿no? Al tema de cambio climático, a la conectividad, en ahorros, sobre todo ¿no? En muchos tipos, ¿no? Ahorros en tiempos de viaje, ahorros en consumo de combustible, ahorros en operación de los vehículos. Realmente es una solución bastante, digamos, compleja e innovadora que pues claramente traerá algunas soluciones de fondo para la conectividad con nuestro país, ¿no? Ese mismo corredor, como lo vemos ahí, también puede ser posible atravesando pues la misma cordillera central en la zona del Tolima, entre Chaparral, bueno, un poquito más allá en Río Blanco, y salir a Palmira. También es posible allá en esa zona. Aquí la gran ventaja que existe en este planteamiento es que ya existe un túnel hecho y ese túnel, digamos que permitiría la operación de los livianos, el túnel actual, el de 8 kilómetros, y este proyecto resolvería el tema del problema de carga, que pues es una solución bastante interesante porque estamos conectando Valle del Magdalena con Valle del Cauca, prácticamente, ¿no? Entonces, vean que pues sí tenemos muchas formas de poder idearnos soluciones, ¿no? No sé si ahorita quedó resuelta la inquietud, es un proyecto bastante interesante. Uh-huh. Sí, está súper chévere. Me parece, además porque me parece que no es como que toque cambiar, o sea, no es como que toque cambiar muchas cosas, porque, digamos, se van a seguir usando tractomulas y eso, entonces no me parece que sea un cambio súper drástico, pero me parece que además como que apunta al problema de verdad, porque pues cuando, digamos, en Europa, yo sé que esto existe, pero también existe para los carros particulares, por ejemplo, pero siento que acá es mucho más útil tenerlo dirigido hacia los transportes de carga, porque de verdad, o sea, el viaje en carretera no es tan aburrido, pero cuando uno va detrás de un camión, qué pereza. Entonces me parece que es una súper buena idea. Sí, claro. Muy interesante, sí. Y realmente puede ser aplicable en varias zonas del país, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un gran problema, por ejemplo, de conectividad. En este momento solamente, digamos, en el Pacífico tenemos dos puertos, Tumaco y Buenaventura. Realmente esos puertos ya están quedando, digamos, están pues ampliándose, ¿no? Sobre todo el de Buenaventura, que se le hizo ahorita pues el nuevo muelle ahí, el puerto de Agua Dulce, se llama así, el nuevo muelle. Y digamos que sí requeriríamos otro en el Pacífico, y hay un ejercicio claro, y es el puerto de Tribugá, que también pues permitiría pues mejorar la competitividad y sobre todo que quedaría más cerca
digamos, a todos lo que es la zona del eje cafetero, a Risaralda, sobre todo, ¿no? Es cerca a Pereira. Por el lado de Antioquia, ellos tienen subida al mar también, que es todo el corredor que va de Medellín, Medellín hacia Turbo, y allá pues está el puerto de Turbo, y digamos que pues también es otra solución. La idea es poder a través de todas estas soluciones generar la intermodalidad y la eficiencia, ¿no? Que es lo que hablábamos ahorita hace un rato. Sí. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, algún aporte sobre esto que acabamos de ver. Yo, profe, yo tengo una pregunta. Claro. Es que, o sea, esa ferropista en el video decía que se podría ampliar a medida que aumente la demanda. ¿Cómo sería esa ampliación? Bueno, de pronto algo que sí no se ve en el video y que sí se hace digamos, en el ejercicio de la construcción de infraestructura, es que se hacen unas galerías de evacuación, digamos, de tema constructivo. Esas galerías, por ejemplo, como el túnel piloto que existe hoy día paralelo al túnel de la línea. Entonces, esos túneles posteriormente pueden ser habilitados también para el tráfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del proceso constructivo de la ferropista, puede que queden zonas con doble tubo, porque constructivamente constructivamente puede que así se necesite hacer. Y lo que podría ser a futuro es que esas zonas en doble tubo se continúen, ¿sí? Entonces esa puede ser una de las formas de ampliar la solución. Claramente, digamos, eso pues es una sola línea en este momento, lo que proponen ahí. Claro que toca sincronizar la entrada del tren, el que va de Ibagué hacia Armenia, tendrá que salir para que pueda ingresar el otro. O se pueden hacer en esas zonas con doble tubo, se pueden hacer sobrepasos, ¿sí? Para que, digamos, un tren pase por un tubo y el otro tren por el otro tubo. Entonces, de pronto no se necesita ni siquiera hacer doble tubo en toda la longitud, sino hacer los suficientes cruces, intercambios, para que permita mayor frecuencia de trenes. De pronto también esa es parte de la idea que ellos tienen, ¿no? Sí. Profe, una pregunta. Y en Sí. términos de presupuesto, ¿qué tan viable es el proyecto? Claramente, como lo mencionamos ahí en las presentaciones, eso es una solución de alto costo y muy seguramente también tendrá pues que ser un gran inversionista el que le apunte a este tema. Digamos que ahí veíamos que el valor del peaje para poder usar ese modo es de $200, ¿no? Este es un proyecto creo que de 2019. $200 es un costo pues significativo, ¿no? Bueno, no, ni tanto. $200 hoy día son como unos 800.000 pesos. Realmente cruzar la línea para un camión puede estar significando un costo hoy día en combustibles, y no solamente combustibles, sino en tiempo, en aceites, etcétera, de 1,5 millones, que es el ahorro que ellos, digamos, plantean ahí que va a existir. Entonces, la idea es que pues con ese recaudo, no sé, tendría que ser una concesión, no sé, digo yo, 30 años, 40 años, puede que se recupere esa inversión, ¿no? Entonces, digamos que tendría que ser claramente un inversionista extranjero y a través pues de esas figuras que tenemos hoy día de asociaciones público-privadas o de concesión tendría que operar de esa manera. Sí. Vale, profe, gracias. Ok, perfecto. Sí, bien. No, y realmente interesante el proyecto, bastante interesante. Y aquí esos que les comento de vías urbanas también es bien interesante. Sí, Ángel. Sí.
Profe, yo tengo una duda. Yo alguna vez escuché, pues varias veces, que muchas vías en Colombia, pues de las carreteras que tenemos, eran vías que anteriormente eran caminos, si no estoy mal, que le llamaban de herradura, creo, pero que eran caminos para transportar, pues anteriormente mercancía con animales y eran vías como hechas más rudimentariamente, sin un diseño. Y he escuchado que algunas de las vías que tenemos, que ya hoy en día son carreteras, fueron simplemente que se tomaron varios de esos caminos y fueron pavimentados. Entonces sí me queda un poco la duda de qué tan factible es tomar esos caminos, o sea, pues estas carreteras, porque ya hoy en día son carreteras, y mejorarlas, o si realmente la alternativa en muchos casos es hacer una nueva vía. Lo digo porque en experiencia propia a veces uno ve como que hay unas pendientes muy altas y curvas muy cerradas en muchas de las vías del país. Correcto. Sí, y, no, y gracias por la pregunta. Tal vez olvidé mencionar eso. Sí, digamos que las vías originales, por ejemplo, la línea, la vía Mariquita Manizales, la vía hacia Medellín, la vía que viene de Honda Villeta Bogotá, esos eran los caminos indígenas. Y en el tiempo, esos caminos de los indígenas, antes de la conquista, se fueron ampliando. Digamos que los conquistadores llegaron pues por Santa Marta, bueno, Barranquilla, Cartagena, principalmente por Santa Marta, eh, por Barranquilla, e ingresaron por el Magdalena, y el Magdalena es solo navegable hasta Honda. Entonces, después de Honda, ahí en Honda se generan unos rápidos, y los indígenas, lo curioso, ¿no? Ellos tenían sus caminos de herradura, ni siquiera de herradura, eran de caminar, porque aquí no habían caballos, los caballos los trajeron los españoles. Esos caminos de herradura de ellos eran los que utilizaban para coger la sal de Zipaquirá e intercambiar productos allá pues de pescado y otras cosas, ¿no? Y esos mismos caminos fue los que los españoles cogieron para ir ampliando, y son las carreteras que efectivamente tenemos hoy día. Ejemplos de esas: la vía Villeta-Bogotá, la línea, la vía Manizales-Mariquita. Digamos que todos esos corredores en su momento fueron caminos indígenas, inclusive la misma vía Bogotá-Villavicencio, la vía El Cisga que va para los llanos orientales, todos esos fueron antiguos caminos. Pero claramente digamos, con los vehículos de diseño que tenemos hoy día, esos caminos ya no se pueden utilizar, ya es imposible actualizarlos. Entonces ya toca hacer trazados diferentes. Esos trazados diferentes, por ejemplo, es esta opción que tenemos en la línea. Por ejemplo, de la vía Mariquita Manizales hay varios proyectos. Hay uno que es por el costado norte de la vía existente, con un túnel de 12 kilómetros para llegar hacia el otro lado de Manizales, sin tener que hacer todo ese ascenso por el Alto de Letras. Está toda la conexión entre Villeta y Guaduas, que es el túnel ahí en el Alto del Trigo, que está en construcción. Yo la verdad no, hace días le perdí el rastro al avance, pero ahí están construyendo un túnel para evitar coger esa vía. Entonces, realmente utilizar esos caminos para una carretera de altas prestaciones y que solucione un problema de fondo, de eficiencia y de transporte, necesariamente hay que cambiarlos, ¿no? Entonces, que es todo lo que nos está tocando en este momento, ¿no? Y por ejemplo, vean la vía, es un corredor que yo creo que la mayoría conocemos, lo de la Nariz del Diablo, ¿no? Entonces, la vía existente la dejaron en un sentido, ampliar esa vía no tiene sentido, y por eso fue que construyeron el túnel ahí del Boquerón. Y así tienen que ser soluciones de esa condición, porque aprovechar los caminos antiguos es muy difícil, casi que imposible, ¿no? Es así. Y de hecho, pues el proyecto que vamos a trabajar este semestre se trata precisamente de cambiar una parte de un camino muy complejo que existe en el Putumayo, que es la vía. Actualmente ahí existe la vía San Francisco-Mocoa, y esa vía
va por un camino que se llama el Alto del Mirador. Entonces Mocoa está como a 600 metros de altura y el Alto del Mirador está como a 3000 algo de metros de altura, y hay que hacer todo ese ascenso para bajar a San Francisco, que está como sobre los 2000 metros de altura. Entonces es un tema bastante complejo también de carreteras. Y esa carretera, por ejemplo, allá la hicieron cuando el ejército necesitaba llegar al límite con el Perú, porque hubo una invasión. Eso fue como en los años como 1930, 1940 más o menos, y se inventaron una carretera, y es la carretera más peligrosa de Colombia, ¿no? Esa vía de San Francisco Mocoa. Yo creo que es la vía más compleja y peligrosa que tenemos aquí. Y pues vamos a proponer un proyecto innovador que solucione esa conectividad. Es básicamente lo que vamos a adelantar. Sí. Bueno, no sé, si hagámosle ahorita hasta las... o yo creo que dejemos por hoy acá. Yo creo que pues para no agotarlos, que todo este tema de conversar duerme un poquito, pero digamos que bueno, este video ahí nos genera un poquito de diferencia. Entonces el lunes continuamos, y de aquí al lunes vamos a compartir las lecturas que hablamos, para que pues de hoy en 15 poder hacer un control de lectura. Bien, no sé si hayan más dudas, y bueno, no, espero que todo este sea un abrebocas bien interesante, pues para que nos haya una motivación en el curso, y realmente lo que vamos aquí es a aprender a buscar soluciones de infraestructura, ¿no? Sí. Qué pena, profe. Una cosita. Bueno, las personas que todavía no tengan un grupo, por favor nos envían un correo para organizarlos. Y lo otro es que aparentemente en UCAC no está funcionando el Civil 3D, entonces vamos a hacer la gestión para que para la próxima semana ya esté funcionando. Sin embargo, si traten de instalarlo en sus computadores, pues porque en UCAC es mucho más incómodo. Ya. Vale, muchas gracias, Mateo. Bien. Bien, no, muy bien, muchísimas gracias, y entonces nos veremos el próximo lunes, y ya pues continuaremos ya con temas más particulares de tu componente de tránsito y vías. Profe, yo sí tengo una duda. Sí, claro. ¿Las lecturas están para, o sea, como para tenerlas listas el lunes, o el lunes las subirían a la plataforma? Perdón, el lunes las subimos a la plataforma. Sí, señor. Ok, vale. Muchas gracias. Bueno, no, con todo gusto. Una pregunta, si uno quiere revisar una clase, digamos la anterior o esta, ¿dónde las podemos encontrar? Bueno, la anterior clase, la primera la hicimos por Collaborate. Entonces, yo creo que sí, no sé, Laura o Mateo o José Salomón, ¿esa cómo la compartimos? ¿Con un link? Profe, esa queda grabada en Collaborate. Ahí dice grabaciones y queda grabada. Okay. Sí. Bueno, sí, entonces habría que entrar a SICUA y descargarla de ahí mismo de Collaborate. Y estas clases que se graban por Zoom sí se comparten posteriormente, el link de la clase. Las clases de Zoom las subimos al canal de YouTube, que ayer les mandamos el enlace por si quieren. O sea, esta la podemos encontrar en SICUA. No, esta clase la encuentran en YouTube, en el link que le mandamos ayer del canal. Pues ahí les colocamos el enlace en el anuncio al canal de YouTube del curso. Y la clase pasada sí la encuentran en Collaborate, en clases grabadas. Muchas gracias. Bueno, una feliz tarde a todos y feliz fin de semana también. Muchas gracias. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, Gracias. Gracias.
Muchas gracias, Laura, Mateo y José Salomón, muy amables. Listo, profe, yo ahorita subo esta clase al canal. Vale, gracias, Laura, te agradezco. Ujú. Chao, profe, que estés bien. Gracias, igualmente. Una feliz tarde. Ujú.